Un saludo cordial a todas las personas que nos están acompañando en estos estudios de la escuela sabática para aprender más respecto a cómo poder liderar y llevar muchas almas a Cristo a través de este departamento tan importante. Pero antes de iniciar este tema, que estoy seguro es de mucho interés para todos ustedes, vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a arrodillarnos y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos brindas de poder estar reunidos aquí en este lugar para dar a conocer tu palabra. Y amado Señor, rogamos la guía de tu Santo Espíritu, que puedas dirigirnos, Señor, en este estudio para que todos nosotros seamos edificados y fortalecidos, y que si somos maestros enseñando tu palabra, podamos dirigir y llevar a las almas a los pies de tu Hijo Jesús. Y de manera especial rogamos por nuestra consagración, que nuestras palabras sean dirigidas por tu santo poder y tu Santo Espíritu. Señor, rogamos tu presencia en este momento y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, en esta ocasión vamos a dar inicio al estudio de este tema tan importante para todas aquellas personas que quieran liderar este departamento, de manera especial como maestros. En esta ocasión nos toca hablar respecto a los maestros consagrados. Y para ello quisiera meditar en la palabra del Señor, en el libro de 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Iniciando este tema, vamos a fijar nuestras mentes a un hecho que todos nosotros vamos a pasar. De manera especial, imaginémonos de que nosotros somos los maestros. Hemos sido maestros de escuela sabática y todos vamos a pasar a un hecho. Vamos a pasar a un juicio. Ahora imagínese usted que va a pasar ese juicio no como una persona común, sino como un maestro de escuela sabática, como un maestro que dirigió a su clase. Normalmente los maestros en sus labores en los colegios, institutos, son evaluados de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a cómo enseña, de acuerdo a cómo se desenvuelve en la clase. Pero este tipo de juicio va a ser un juicio diferente. No va a ser de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a cómo te preparaste, ni tampoco de cómo te desenvolviste en tu clase, sino de cómo fue tu vida como maestro. Y en este juicio surgirá una pregunta, que seguro lo verán en la pantalla. ¿Será que fui aprobado? ¿Será que fui aprobado como maestro con la vivencia que tuve, de acuerdo a lo que enseñé? Y nuevamente traemos a colación el verso de 2 Timoteo. El apóstol Pablo nos menciona ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese juicio? Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese juicio delante del Señor, debemos diligentemente prepararnos para presentarnos delante de Dios aprobados.
Entonces ya no habrá necesidad de hacernos esa pregunta. ¿Fui aprobado? Porque normalmente, sobre todo delante de Dios, seguro esa será tu consulta. Pero nuevamente recalco, el apóstol Pablo nos exhorta a eso, que nos preparemos diligentemente para presentarnos delante de Dios aprobados. Eso implica la labor de un maestro consagrado. Y para ello debemos comprender algo. Muchas veces nosotros pensamos que la escuela sabática solamente es un área, o es un momento, o son 30 minutos, o 40, 45 minutos, o una hora máximo de labor en la iglesia. La obra de la escuela sabática va mucho más allá de eso. La escuela sabática es un brazo poderoso. Es el brazo poderoso en la obra del Evangelio. Y para ello quiero leer lo que dice el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 103. Nos dice lo siguiente: la obra de la escuela sabática es una parte importante del plan de Dios para salvar almas. Necesitamos hombres y mujeres que estén consagrados de cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios. Personas que tengan una experiencia religiosa personal y profunda. Vemos entonces que la obra de la escuela sabática es más que un tiempo específico, es más que un departamento. Es un brazo poderoso que ayuda a la labor evangélica, a la labor de llevar almas a Cristo. Pero para que esa escuela funcione de manera eficiente, se necesitan elementos específicos. Como ya menciona el párrafo, se necesita hombres y mujeres, personas consagradas en 3 aspectos: cuerpo, alma y espíritu, y que estén al servicio de Dios. Y por eso, en la siguiente diapositiva que verán, vamos a comprender cuál es el secreto para que este departamento sea eficaz y productivo. ¿Cuál es el secreto de su eficacia? Nosotros podemos tener iglesias bonitas, podemos vestirnos bien, podemos ser elocuentes, podemos llegar de manera profunda, hablar con las palabras más hermosas, prepararnos. Pero ¿cuál es realmente el secreto de la eficacia en la labor de la escuela sabática? Vamos a leer, dice: ninguna instalación, por moderna que sea, ningún material didáctico, por atractivo que resulte, ninguna elocuencia, por persuasiva que suene, puede sustituir la falta de consagración del maestro. Entonces, el secreto de la eficacia en la obra de la escuela sabática está en la consagración de los maestros. Así que por eso que es importante el tema que estamos tocando en esta ocasión. Necesitamos maestros consagrados. Maestros consagrados llevarán a que la labor realizada en la escuela sabática lleve sus frutos. Y eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Y para ello vamos a estudiar 4 columnas importantes para los maestros consagrados. Para que usted, si es maestro en su iglesia o en el lugar donde le corresponda enseñar, le vamos a dar a conocer 4 columnas importantes que sostienen a todo maestro, que obviamente en un momento específico va a querer escuchar las palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Y estas 4 columnas, ninguna de ellas puede ser quitada. Todas son indispensables. Así que preparémonos en esta ocasión para saber cuáles son estas 4 columnas que son la base clave y fundamental para que el maestro llegue a la consagración. Vamos a la primera columna. La primera columna es que el maestro debe conocer a Cristo. Es básico, esencial y fundamental. Y para ello vamos a
posicionarnos en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el capítulo 15, el verso 5. Es un verso muy conocido. El verso dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras fueron mencionadas por nuestro Señor Jesús la noche antes de ser llevado a ser crucificado. Él ya tenía en sí la sombra de su sacrificio. Estaba en ese momento difícil. Y justo en ese momento, imagínense que nosotros estemos ahí y Él lanza estas palabras. Imagínense que Él lanza estas palabras a usted, que es maestro de escuela sabática, y le dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Señor Jesús no estaba dando una charla pedagógica, como se menciona en el párrafo. No estaba proyectando una técnica pedagógica, porque normalmente los maestros buscan eso. Uno, cuando es maestro, busca desenvolverse de la mejor manera, tener metodología de enseñanza. Y el Señor Jesús no estaba dando estas técnicas, lo que estaba dando a conocer era una ley de la vida. Una ley de la vida en un maestro consagrado. Una ley que es obligatoria y primordial: la conexión. Si nosotros vamos en un sentido literal al verso, un pámpano jamás podrá dar fruto si es que no está relacionada con la vid y no recibe la savia alimentadora. Lo mismo, si un maestro no tiene una vivencia personal con Cristo, no podrá tener influencia sobre sus alumnos. Por eso leemos lo siguiente: ningún maestro de escuela sabática puede conducir a sus alumnos a una experiencia con Cristo si él mismo no vive injertado día tras día a esa misma vid. Entonces es importante que cada uno de los que somos maestros, porque también el que da a conocer la palabra de Dios, el que conoce el Evangelio, en algún momento será maestro, tendrá un alumno. Lo importante es estar injertado, conectado a Cristo. Si uno como maestro no tiene esa conexión con Cristo, en vano será la enseñanza. ¿Cómo vas a pedir algo a alguien que tú mismo no estás experimentando? Por eso que el maestro debe conocer a Cristo primero. Ahora, hay algunos aspectos importantes que debe seguir un maestro consagrado. El primer acto de preparación no es ir directamente al estudio de la lección, o no es ir directamente a la palabra de Dios, o si tienes tu concordancia bíblica, o si tienes todo tu material. Eso no es lo primero que hace un maestro consagrado. Lo que hace un maestro consagrado, el primer acto es estar de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque un maestro necesita material didáctico. ¿Y cuál es el material didáctico que debe usar en primer lugar el maestro? Es el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el material didáctico ayuda en la enseñanza, ayuda a cómo desenvolvernos en una clase, pero no existe mejor material didáctico que apelar al Espíritu Santo. Y hay un aspecto crucial e importante en un maestro que muchas veces es dejado de lado, que es la humildad. Nosotros como maestros tenemos un maestro supremo, un maestro mayor, que es nuestro Señor Jesús, que mediante su Santo Espíritu Él nos guía y nos dirige. Así que un maestro, antes de enseñar, debe aprender. El maestro debe dejarse enseñar para luego poder enseñar. Y por último, cuando un maestro inicia su clase, no debe llevar un tema en realidad, sino lo que debe presentar es su testimonio de vida, de acuerdo a lo que ha aprendido o lo que ha estudiado en esa semana. Así que recuerda,
Si usted es un maestro en su iglesia, no debe presentar un tema. Usted debe presentar cómo impactó el estudio de la palabra de Dios en esa semana. Cómo impactó en su vida y cómo lo aplicó en su vida. Esa es la enseñanza que nosotros debemos, como maestros consagrados, presentar. Entonces tenemos esos 4 puntos importantes. Ahora vamos a leer lo que nos dice el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, la sección 4, la página 108. Nos dice lo siguiente: los propios maestros han de beber en abundancia del agua de la salvación, y los ángeles de Dios les prestarán ayuda, y sabrán justamente qué conducta quiere el Señor que adopten a fin de ganar para Jesús a la preciosa juventud. Esto requiere algunos puntos específicos. Requiere aptitud, requiere voluntad, perseverancia y un espíritu como el que tenía Jacob cuando luchó en oración y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Y fíjense, acá hay un punto específico importante respecto a lo que debe obtener el maestro consagrado. Nos dice que el maestro debe beber del agua de la salvación. Pero nos dice que debe beber en un aspecto específico. Dice debe beber no a cuentagotas, no sorbos pequeños, sino debe beber en abundancia. Así que si usted es un maestro que desea ser consagrado, debe beber en abundancia, no poco, en abundancia, el agua de la salvación. Y cuando usted haga eso, entonces va a tener el deseo de llevar a otras almas a que también beban de esa misma agua de la salvación. De manera especial, el párrafo nos enfoca a un sector específico que normalmente, y sobre todo en nuestra época, deja de lado justamente el beber esta agua, que es la juventud, los jóvenes, que es en esa etapa en la cual nosotros tenemos mayor fortaleza y vigor para servir mejor al Señor. Y nosotros necesitamos mucha aptitud, mucha voluntad, mucha perseverancia y sobre todo el espíritu de Jacob, como cuando luchó con el ángel. Y corrobora el deseo de todas las gentes, la página 166. Es un párrafo que conocemos nosotros que dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Pero miren lo que dice la parte siguiente, lo que dice él: el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Entonces, un maestro consagrado tiene la necesidad de beber del agua de vida. Debe beber del agua de vida. Y solamente de esa manera conducirá a otros a que también beban de esa fuente, de esa agua de salvación. Continuamos. Entonces ya hemos visto el primer punto. El maestro debe conocer a Cristo. Ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Que también es muy importante. El maestro debe estudiar profundamente. Y para ello vamos a meditar en un verso muy interesante que tiene instrucciones específicas para los maestros. Nos habla en Esdras capítulo 7, el verso 10 nos dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Fíjense, este verso tiene una secuencia que Esdras la siguió al pie de la letra y que los deja a nosotros para seguirla. Así que usted desea ser un maestro o una maestra consagrada. Fíjense, lo primero que hizo él es, primero estudió.
Porque el verso dice para inquirir la ley, para estudiar, para conocer, para investigar, para indagar, para escudriñar. Primero estudió, escudriñó. Después de estudiar, después de escudriñar, la obedeció. El verso dice lo siguiente, ¿no? Para cumplirla. O sea, no solamente estudió para enseñar. Primero estudió, luego lo obedeció y después, solo después, enseñó. Muchas veces como maestros nos olvidamos de esta secuencia, que es fundamental. Primero debemos estudiar nosotros, escudriñar. Luego debemos vivir lo que estamos escudriñando. Debemos obedecer lo que estamos aprendiendo, escudriñando. Solo así nosotros podremos enseñar la palabra de Dios. Y hay una frase importante en el verso, ¿no? Que dice, Esdras había preparado su corazón. Es decir, no estudió de manera ligera. Él preparó su corazón. Porque al preparar nuestro corazón también estamos preparando el corazón para que lo que recibimos lo obedezcamos, lo hagamos, lo vivamos. Por eso él dice, ¿no? La frase había preparado su corazón es especialmente rica en el hebreo original. Porque esto implica el verso había preparado, implica fijar, establecer, comprometer el centro mismo de la voluntad y la mente al conocimiento de Dios. Así que usted como un maestro debe cumplir esta secuencia, que es muy importante. Ahora, vamos a leer lo que nos dice Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la sección 4, la página 87 al 89. Un párrafo específico nos dice lo siguiente. Los maestros han de ser conscientes de su responsabilidad y aprovechar toda oportunidad para perfeccionarse a fin de rendir un mejor servicio, de manera que tenga por resultado la salvación de las almas. Tanto los maestros como los alumnos necesitan despertar y reconocer la importancia de manifestar diligencia y perseverancia en el estudio de la palabra de Dios. Fíjense, primero el maestro debe tener un aspecto importante y crucial que se está perdiendo mucho en nuestra sociedad, que es la preparación personal, la lectura. Lamentablemente en nuestra sociedad se está perdiendo mucho el hábito de la lectura, el hábito de la preparación. A veces solamente nos guiamos en una sola bibliografía, ¿no? Obviamente en la Biblia podemos encontrar muchas cosas. La palabra de Dios tiene muchas cosas que nos puede enseñar y es un libro completo. Y también el estudio de la escuela sabática. Pero también tenemos otros libros que nos pueden ayudar a complementar nuestro aprendizaje, ¿no? Los testimonios de nuestra hermana Elena. Estamos leyendo algunos párrafos de este libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, que también es muy importante que lo pueda leer. La concordancia bíblica. Ahora, por ejemplo, en internet, usted puede encontrar la Biblia interlineal. La Biblia interlineal, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento la Biblia fue escrita en el hebreo. Y muchas veces el idioma original, saber el idioma original, las palabras que realmente estaban escritas, nos ayudan a tener una mayor visión de lo que el autor del verso escrito nos quiso decir. Y obviamente esto no, vamos a verlo un poco más adelante. Pero debe perfeccionarse el maestro. El propósito no es envanecerse. El propósito no es estar orgulloso. El propósito de la preparación, el propósito del perfeccionamiento es la salvación de las almas. Y ahora, un maestro debe tener la influencia en su alumno para que también desee lo mismo. Porque eso nos dice la parte final, ¿no? Que tanto los maestros como los alumnos necesitan despertar. El maestro debe despertar y hacerle reconocer al alumno la importancia del estudio diligente y perseverante de la palabra de Dios, que es lo primero que todo maestro debe estudiar, ¿no? La palabra de Dios.
Continuamos entonces. ¿Qué es lo que el maestro debe seguir? El maestro consagrado debe ser multidimensional. Debe tener 4 aspectos importantes. El primero, debe seguir el aspecto exegético, la exégesis. ¿Qué implica esto? Normalmente la exégesis lo que lleva es hacer comprender cuál era el significado especial de lo que el autor quería dar a conocer en su contexto, ya sea histórico, y también de acuerdo a lo que quería dar a conocer en el momento. Eso es la exégesis, ¿no? En un aspecto exegético. Y de ser posible, llegar a conocer qué quería dar a entender en el idioma original, ¿no? Como les dije, ustedes pueden buscar en internet. Ahora el internet nos da mucho esa facilidad. Pueden buscar Biblia interlineal, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Ustedes pueden encontrar en el hebreo original cuál era la palabra que se utilizaba y usted puede comprender cuál era el significado. Y obviamente el contexto histórico, ¿no? En qué momento específico daba el mensaje, para poder comprender cuál era en realidad el mensaje que estaba dando en su momento. Lo segundo, el aspecto teológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué verdad doctrinal quería revelar al enseñar? Un verso específico. Tercero, en lo práctico. Es decir, cómo se aplica a las personas, cómo se aplica en nuestro contexto, en nuestra realidad, en el aspecto contemporáneo. Y por último, el aspecto vivencial. Cómo yo, como maestro, cómo ese texto ha influenciado en mí y cómo ha transformado mi vida. Así que esos son los 4 aspectos o el aspecto multidimensional que un maestro debe estudiar al enseñar la palabra de Dios. Continuamos. Leemos otro párrafo de consejos sobre la obra de la escuela sabática, sección 4, las páginas 96 y 97. Nos dice lo siguiente: el verdadero maestro no se contenta con ideas inconcretas, con la pereza intelectual, ni con una memoria floja. Constantemente trata de lograr adquisiciones más altas y métodos mejores. La suya es una vida de continuo crecimiento. No ahorrará esfuerzo para alcanzar la máxima norma de excelencia. Se esforzará por ser él mismo todo lo que desea que sus alumnos lleguen a ser. Entonces, ese es el objetivo primordial de un maestro: llegar a ser lo que él desea que sus alumnos lleguen a ser. El maestro debe predicar con el ejemplo. Si el maestro desea que un alumno sea un alumno consagrado, el maestro tiene que ser consagrado. Y para ello, para enseñar, para dirigir, para guiar, para influenciar, el maestro tiene que prepararse, ¿no? Cuando usted enseñe en la escuela sabática, usted no debe ir con ideas vagas, con un estudio flojo. Usted tiene que prepararse, usted tiene que indagar, usted tiene que conocer, analizar. Hay muchas palabras que muchas veces tienen significados que a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de saber qué realmente quería decir el verso. Por eso, el maestro debe tener adquisiciones altas, métodos mejores, debe ir de paso en paso, escalón en escalón, hacia lo más alto, con el único propósito de guiar a sus alumnos. Ahora vamos al siguiente punto, que es la siguiente columna que un maestro consagrado debe seguir, que es: el maestro enseña con el ejemplo. Y para eso vamos a recordar el libro de 1 Timoteo 4:12. Este verso fue una carta que le escribió el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a su hijo espiritual Timoteo. Y le dijo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor
espíritu, fe y pureza. Estas palabras le dejó escrita el apóstol Pablo a Timoteo, porque él le dejó una labor importante a él, le dejó la labor de liderar una iglesia. Pero él era joven. Y muchas veces nosotros, cuando los adultos o las personas mayores, cuando ven jóvenes, muchas veces los menosprecian, de manera especial por la edad que tienen. Y muchos piensan que también por la inexperiencia. Pero en el caso de la enseñanza, en el caso de la predicación, en el caso de la consagración, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie debe tener en poco, en ese aspecto, su juventud. Y Pablo enumera 6 dimensiones concretas en las cuales Timoteo debe ser ejemplo. Y eso también está dedicado para nosotros, seas joven o no seas joven, pero de manera especial al joven maestro. ¿Cuáles son las 6 dimensiones? Primero, debe ser ejemplo en palabra. Es decir, como joven debe ser ejemplo de cómo te expresas, de qué es lo que dices día tras día, no solamente en tu clase, en tu casa, con tus familiares, con tus amigos, con tus seres queridos. Segundo, en tu conducta, ¿cómo te comportas? Tercero, en amor, ¿cuál es el trato que tienes con las personas que te rodean? ¿Cuál es el trato que tienes en tu clase, con tus alumnos? Cuarto, en espíritu, ¿cuál es la actitud interior que revelas incluso cuando crees que nadie te observa? ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida espiritual? Quinto, la fe. ¿Cómo eres ejemplo en fe? ¿Cuál es la confianza pública en Dios que manifiestas de manera especial cuando estás en crisis? Y por último, pureza. ¿Cuál es la integridad moral que sostiene todo lo demás? Así que estos son las 6 dimensiones que el apóstol Pablo enumera y que nos deja a nosotros para ser ejemplo como maestros. Ahora vamos a leer consejos sobre la obra de la escuela sabática, la sección 4, la página 86. Fíjense lo que dice. Sobre todo usted que es maestro, si usted está en una iglesia y es maestro, por favor, preste mucha atención a este párrafo. Miren lo que dice. ¿Cómo se comporta el maestro? ¿Es puntual? ¿Es aseado y esmerado? Es menester fijarse en todo esto, pues estas cualidades son esenciales en un maestro. ¿Cómo puede él imponer estos requisitos necesarios a su clase, a menos que éste tenga delante de sí un ejemplo de puntualidad, de prolijidad, compostura y orden? Si el maestro no sabe situarse en su lugar y deja que la clase se distraiga y entra precipitadamente, sin aliento y tarde, se fomenta la falta de puntualidad y el desorden. 3 aspectos que menciona este párrafo. Primero, la conducta del maestro. ¿Cómo se comporta el maestro? Segundo, si es puntual. Y tercero, su apariencia personal. ¿Es aseado? ¿Se viste bien? ¿Es desalineado? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Maestro, ¿cómo llega usted a la iglesia? ¿Llega a tiempo? Maestro, usted que exige a su alumno, ¿le exige ser puntual cuando no es puntual? Entonces, un maestro debe enseñar con el ejemplo. Todo maestro debe ser puntual, tiene que llegar antes de la hora. Hay un proverbio japonés que dice, el que llega antes de la hora llega a tiempo. El que llega a la hora llegó tarde. Y el que llega después de la hora es imperdonable. Así que llegar a la hora es llegar tarde. Si la escuela sabática en tu lugar empieza a las 9 de la mañana, tú no tienes que llegar a las 9, tienes que llegar antes de las 9. Si empieza a las 9:30,
no tienes que llegar a las 9:30, tienes que llegar antes. Y ahora, de manera especial, que nuestras iglesias tienen clases de maestros, normalmente es media hora o una hora antes. Entonces el maestro tiene que estar media o una hora antes de que inicie la escuela sabática. Debe llegar bien aseado. Su vestimenta debe ser una vestimenta decorosa, una vestimenta limpia. Tiene que estar bien planchada. Tiene que estar sin ningún tipo de arrugas. Debe estar, si usa zapatos, deben estar bien lustrados. A veces nosotros tenemos poco cabello, pero los que tenemos cabello abundante, pues bien peinado, bien aseado. Eso también es parte de la identidad del maestro. Y eso enseña al alumno a que siga lo mismo. Y lo peor que uno que puede hacer es un maestro llegar cuando la clase ya inició y empezar a enseñar. Es lo peor que un maestro puede hacer. Es preferible evitar ya enseñar en esa ocasión, porque no deja un ejemplo digno de imitar. Ahora, estamos enseñando acá el comportamiento, la vestimenta, la seriedad, pero no podemos ir al otro lado, no podemos ir al otro extremo. El siguiente párrafo en el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, sección 4, las páginas 91 y 92, nos dice lo siguiente: el maestro puede ser reverente y sin embargo alegre, que la clase reciba la impresión de que la religión es una realidad que es deseable, pues trae paz, descanso y gozo. No permita que su clase reciba la impresión de que un carácter frío, falto de bondad, es religión. Que la paz y la gloria de la presencia de Cristo en el corazón hagan que el rostro exprese su amor, que los labios profieran gratitud y alabanza. Usted puede ver la imagen seguro en la diapositiva, la imagen de un maestro está al costado de sus alumnos. ¿Qué imagen, qué le inspira esa imagen? ¿Qué piensa usted que los alumnos sienten al ver a un maestro así, con el rostro sonriente? Está bien vestido, está vestido formalmente, pero muestra un rostro sereno, un rostro alegre, un rostro que denota confianza, seguridad. Podemos ser reverentes, pero no podemos llegar al extremo de ser fríos, de ser severos excesivamente, sino de manifestar gozo, de manifestar paz, de manifestar bondad. Así que usted, maestro, también predique con el ejemplo eso. No sea un maestro severo, rígido, que muestre rigurosidad, sino maestro que su rostro manifieste alegría, no una alegría excesiva, no la risa excesiva, ¿no? Maestro alegre, que muestre su rostro paz y tranquilidad. Ahora vamos al cuarto aspecto, la cuarta columna. Esta columna es una columna que muchas veces es olvidada por un maestro, porque como vimos al inicio, a veces pensamos que la obra de la escuela sabática solamente es el sábado, en la mañana, y de ahí nos olvidamos, ¿no? La cuarta columna es que el maestro es un pastor espiritual. Y hay algo precioso en este tema que me ha llamado la atención. Cada verso que hemos dado a conocer tiene una enseñanza. El libro de Hechos, capítulo 20, el verso 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense, acá también hay una secuencia en un maestro que es un pastor espiritual. ¿Cuál es? El orden es: primero el maestro debe cuidar por sí mismo. Debe cuidar, velar por su espiritualidad, primero, para luego velar
por la espiritualidad de su rebaño. Un maestro que no vela por su espiritualidad es un peligro para la espiritualidad de su clase. El maestro de escuela sabática que descuida su vida espiritual personal pone en riesgo silenciosamente la vida espiritual de toda su clase. El maestro verdaderamente consagrado sabe quién llegó enfermo esa semana, quién acaba de perder su empleo, quién tiene a su matrimonio al borde del colapso, quién está a un paso de abandonar la fe. Un maestro en realidad debería estar en constante comunicación con sus alumnos. No solamente debe ser maestro en su clase, sino en la vida de los demás. Debe saber si es que un alumno no llegó un sábado, debe saber por qué. Debería llamarlo y preguntar, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no has venido? Debe saber si ha estado enfermo, debe saber si quizás ha tenido una pérdida, quizás perdió su trabajo, quizás ha tenido un día muy difícil. Todo eso es parte de un maestro como pastor espiritual. Un maestro debe saber si es que su alumno es débil espiritualmente y debe estar constantemente con él. Ahora vamos a leer otro párrafo más para un maestro que es pastor espiritual. Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Sección 4, la página 113 y 114. Nos dice lo siguiente. La salvación de nuestros alumnos debe ser el interés primordial confiado al maestro temeroso de Dios. Si el corazón brilla con el amor de Dios, habrá un afecto puro que es esencial. Las oraciones serán fervientes y se darán fieles amonestaciones. Descuídense estas cosas y las almas que están a su cargo serán colocadas en peligro. Es mejor invertir menos tiempo en dar largos discursos o en el estudio absorbente y atender estos deberes descuidados. En realidad, un maestro no solamente debe dedicarse a enseñar, sino también debe interesarse por la vida de sus alumnos. Estamos hablando de la escuela sabática. Yo tuve la oportunidad de ser maestro en un colegio y fue una experiencia muy profunda, porque muchas veces por la relación que tuve con varios alumnos, me vi inmiscuido en sus vidas. Comprendí cuáles eran sus problemas, cómo era la vivencia en sus hogares, porque solamente así uno sabe cuál es el motivo de la actitud de un alumno. Yo les quiero contar una experiencia corta en un colegio que estuve. No solamente estuve por mi casa, sino en otro lugar. Yo tenía un alumno pequeñito, tenía más o menos 6 años, entre 5 o 6 años. Era un alumno muy problemático. Él a todos sus compañeros les hacía la vida imposible. A veces necesitaba una tijera, a pesar de que la tenía, se la quitaba a otro alumno y él la utilizaba. Y yo cuando lo veía, para mí era un alumno problema, un alumno que no tenía solución. Era mi primera experiencia como maestro, como profesor. Y yo me enteré después que este alumno había sido abandonado por sus padres. Él no vivía con sus padres, ninguno de sus padres lo quería. Él vivía con su abuelita. Su abuelita era la única que le daba cariño. Entonces ahí comprendí por qué este alumno actuaba de esa manera. Me inmiscuí en su vida. Y cada vez que yo llegaba, muchas veces él iba corriendo. Siendo el alumno más travieso, iba corriendo a mi encuentro y me abrazaba. Me abrazaba como si yo fuese su padre y me decía, profesor, yo te quiero mucho. Fíjense, un maestro debe inmiscuirse, debe adentrarse en la vida de su alumno, de manera especial en su vida espiritual.
Y yo les aseguro que si nosotros nos adentramos en la vida de nuestros alumnos, vamos a comprender mucho más la actitud de ellos, sus luchas, sus conflictos, sus debilidades. Y no debemos dejar de orar por ellos. Eso es lo que nos dice en el siguiente diapositiva, en el libro Ministerio de Curación, la página 13. Nos dice lo siguiente: solo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? El Salvador se trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme o sígueme. Jesús no obligaba a las personas a seguirle. Él seguía una secuencia. Su método era, primero, se acercaba a una persona con el propósito de ayudarla, con el propósito de hacerles un favor, una ayuda. Les mostraba simpatía, las necesidades que tenía trataba de suplirlas y luego se ganaba su confianza. Eso es lo que pasó con muchas almas. Primero atendía las necesidades físicas y luego ellos mismos buscaban ser suplidos sus necesidades espirituales. Así que un maestro que es un pastor espiritual nunca debe olvidar el método de Cristo. Téngalo eso siempre en mente. No vaya primero, no le diga primero a su alumno que lo siga, no. Debe seguir el método de Cristo, porque el mismo Jesús hacía lo mismo. Ahora, seguimos con otro párrafo. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, sección 4, la página 116 nos dice lo siguiente: maestros, visiten a los miembros de sus clases, oren con ellos y enséñenles a orar. Enternézcase el corazón y sean breves y sencillas, pero fervientes las peticiones. Sean sus palabras pocas, pero bien escogidas, y aprendan ellos de sus labios y su ejemplo. No tenemos ni un momento que emplear egoístamente. Hagamos todo con el solo propósito de glorificar a Dios. Y por último, no descansemos jamás hasta que cada niño de nuestra clase haya sido traído al conocimiento de Cristo, el Salvador. Hay una de las cosas que un maestro no hace, y sobre todo en la capital es muy difícil por la distancia, por el trabajo, por las labores, que es visitar a los miembros de sus clases. Siquiera deberíamos tomar unos breves momentos. Ahora, si no podemos visitarlos, entonces llamémoslos. Creo que una llamada no le quita tiempo a nadie. Podemos llamarnos. Todos, ahora casi todos tenemos celulares. Y una llamada para hacer una oración profunda, sencilla, pero significativa, yo creo que ayuda mucho. Así que si usted que es maestro y está en un lugar en el cual tiene a sus alumnos cerca, yo le aseguro que una visita cambiará completamente la perspectiva del alumno con respecto a usted. Y habrá un acercamiento muy profundo respecto a esto. Y no se explaye en sermones profundos, sino en palabras certeras y necesarias. Así que estas son las 4 columnas que todo maestro debe seguir, ¿no? Debe conocer. La primera columna, un maestro debe conocer a Cristo. Habíamos visto la segunda columna, un maestro debe estudiar profundamente. Tercera columna, un maestro debe enseñar con el ejemplo. Y la última, un maestro debe ser un pastor espiritual. Ya hemos estudiado estas 4 columnas para los maestros consagrados. Y ahora fijemos igual nuestra mente nuevamente a esa escena del juicio, como hemos visto en la segunda diapositiva. Recuerde que usted como maestro consagrado también va a rendir cuentas a Dios. Y va a surgir esa pregunta: ¿realmente
soy un maestro aprobado por el Señor. Solo quiero culminar con un párrafo que escribí, la última diapositiva, que dice lo siguiente: porque el maestro verdaderamente consagrado no vive para ser admirado como ejemplo, vive para que algún día alguno de sus antiguos alumnos pueda decir con lágrimas de gratitud: fue a través de ese maestro que yo encontré a mi Salvador. Si usted es un maestro consagrado a Dios, que ese sea su propósito, que ese sea su deseo. En esta ocasión, nuestro deseo es que cada uno de los maestros sean maestros consagrados, que su labor sea una labor fructífera de llevar almas al Señor. Vamos a culminar con una oración, rogando a Dios para que nos ayude a ser estos maestros consagrados y que podamos guiar a muchas almas a los pies de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque en tu infinita misericordia nos has traído estas palabras hermosas a nosotros que tenemos ese deseo de llevar a muchas almas a tus pies. Para ello te rogamos, Señor, que podamos adquirir esas 4 columnas, que podamos conocerte profundamente, que tengamos una experiencia diaria contigo, que tengamos ese deseo de prepararnos día tras día, no para envanecernos, no para orgullecernos, sino para desear que los alumnos, así como decía el apóstol Pablo, que él era ejemplo suyo, así como él de los demás, para que mediante nosotros como maestros podamos reflejar tu carácter. También, Señor, que seamos maestros con el ejemplo, que podamos dedicar nuestra vida para que mediante no solo nuestra enseñanza, sino nuestro ejemplo y vivencia, podamos guiar a muchas almas a tus pies. Y por último, a ser pastores fieles en esta labor que nos has encomendado. Amado Dios, te pido por cada alma que está escuchando tu palabra, por cada alma que enseña y por cada alma que aprende. Señor, ayúdanos a entregar nuestros corazones a ti. Y si nos das la oportunidad, y si nosotros nos rendimos a ti de ser parte de tu reino celestial, que ese encuentro entre alumnos y maestros sea maravilloso, de agradecimiento, de gratitud. Señor, rogamos tu guía y dirección en esta labor. En el nombre de Jesús. Amén.